Y estamos de regreso y como pueden observar tenemos un personaje desbloqueado en Crea la Noticia. Crea la Noticia Rosita. Porque Rosita. Crea la Noticia Azul ya ha estado muchas veces. Yo creo que va una vez a la semana. Así que Sí, ya ya es conocido conoce por aquí la el set. comunidad. Él es abogado. Él es el licenciado Rogelio Robles Dumas, quien nos va a estar acompañando en este bloque lleno de información. No sé, espero que ya lo hayas compartido. Ya le mandaste a todos así de que miren, estoy Sí, con las ya, ya, estrellas ya. Esperemos el pico de vistas en este momento. en este momento toda la gente Sino que decir que no soy muy popular, ¿no? O sea, y, y, ni y quien que, me pele, ¿no? y que si nos baja vistas, lo vamos a sacar en No, este no, momento. pues Manu, ya. dinos Yo el vi indicador, que ¿eh? nos subió muchas vistas en TikTok, la verdad. Ah, sí, sí, me estabas comentando, sí. Es que es un tema muy interesante, ¿eh? Sí, no, claro. Y preocupante además. Pues para la comunidad, tú eres abogado, pero eres abogado ahorita en el caso de Dariela Valdés Sí, Rocha. así es. Soy el asesor jurídico de la víctima. Mira, en un proceso penal, la defensa tiene un abogado defensor, ¿verdad? Y tiene un órgano acusador que es el Ministerio Público. Pero la víctima tiene derecho a tener su propio abogado que representa sus intereses no solo ante la defensa, sino ante el propio Ministerio Público por posibles omisiones o él decir, oye, Ministerio Público, te falta esto, hay que impulsar, e incluso el asesor jurídico puede ofrecer pruebas que el Ministerio Público no haya presentado o recursos, Okay. o hacer solicitudes especiales como solicitudes de protección para la víctima, en fin. Yo represento los intereses de la víctima. En el caso concreto del caso de Dariela, yo represento a las víctimas indirectas, porque obviamente la víctima pues es Dariela, y la familia adquiere la calidad de víctima también. Entonces ellos tienen derecho a la reparación del daño y sobre todo a que se haga justicia, a que el culpable pague por su delito, a que se administre, a que se esclarezcan los hechos y a la reparación del daño a que estuviera lugar, ¿no? Sí, no todo era, ya pidieron disculpas y ahí quedó el tema. Sí. Ahorita No. todavía hay un proceso penal abierto en contra de Honorio N., la expareja sentimental de Dariela, que pues prácticamente estaba con las manos en la masa cuando lo Ujú. capturaron, lleno todavía de sangre de su víctima de feminicidio, que por cuestión legal tenemos que Ujú. decir presuntamente, pero ¿cómo se desarrolló todo esto? Ya van más de 2 años, para Créala no nos has dado entrevista Ujú. en el programa, aquí ya te podemos, vamos a abusar de su confianza y que se Sí. desenvuelva más. Lo explicaste muy bien, yo creo que es algo Ujú. que pocas veces la gente lo atrapa porque siempre Ujú. dicen, no, pero ya está en la cárcel, no, pero ya está en la cárcel, Ujú. sí, pero está en prisión preventiva, Sí, o así sea, es. todavía no hay una sentencia, no podemos decir fue culpable, aunque esté en la cárcel, no podemos decir fue culpable. Mira, lo que pasa es que la Constitución establece un catálogo de delitos que llevan prisión preventiva oficiosa, así se llama. Entre ellos, el feminicidio es uno de los delitos que están contemplados en el artículo 19 constitucional y a su vez en el artículo 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, esto quiere decir que al momento de que una persona es detenida en flagrancia, por ejemplo, como en este caso, cuando el Ministerio Público le imputa la posible comisión de un delito o la probable comisión de un delito y le dice al juez, tengo estos elementos, estos datos de prueba que fundan mi petición, luego viene la imposición de medidas cautelares, porque esta es la gran confusión de muchas personas, dicen, Sí. lo dejaron libre, ok, opera un principio fundamental que es el de presunción de inocencia, que está en el artículo 20 constitucional, es decir, todo mundo tiene derecho a que se le presuma su inocencia, y si se presume tu inocencia y estás sujeto a un proceso y no eres culpable hasta que el proceso culmine, en teoría no deberías de estar en la cárcel, tienes que llevar tu proceso en libertad, esa es la regla general. La excepción es la prisión preventiva con ciertos delitos, que después la Corte Interamericana, y hubo un gran debate sobre esto, declaró que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional, es decir, que está en contra de los derechos humanos. En el caso concreto de Dariela, la defensa presentó varios recursos para pedir que se quitara la prisión preventiva oficiosa y cambiarla por otra medida. En este caso ellos solicitaban el arraigo domiciliario en razón de la edad de la persona, de que está enfermo, de que él podía estar en su casa custodiado por policías como si fuera la cárcel, pero en su casa y no al interior de un penal. ¿Ok? Le negaron esta medida porque decían que era oficiosa. Presenta un primer amparo y en ese amparo le dicen al juez, la prisión preventiva es inconvencional, tú puedes dictar otra medida cautelar, incluyendo la prisión preventiva justificada.
En ese caso fuimos a la audiencia, justificamos el por qué este señor debería estar detenido en prisión preventiva, porque representa un peligro para la víctima, es decir, para la familia. Y hay un riesgo de que él se pueda fugar. ¿Por qué? En razón de que tiene los medios, tiene dinero para poder seguir, tiene la motivación, porque de ser culpable puede alcanzar hasta 65 años de prisión. Entonces, pues te motiva a que te quieras fugar, ¿no? Entonces, aunado a todo esto, la juez quita la prisión preventiva oficiosa, le da entrada al debate y le dicta prisión preventiva justificada en razón de que representa un peligro para la víctima. Entonces, la defensa se vuelve a ir a otro amparo en contra ahora de la prisión preventiva justificada. Primero fue un amparo contra la oficiosa, luego contra la justificada. Le sobreseen el amparo y dicen no. Entonces ahorita está en amparo en revisión, que es un recurso que tiene para que, valga la redundancia, se revise la determinación del juez federal que le negó el amparo, y ahorita está en un tribunal colegiado que apenas entró el 19 de diciembre. O sea, esto ya se fue al ámbito federal, pues. Ya está, y ese viene siendo el segundo amparo que promueven y el primer amparo en revisión que promueven contra esta medida. Todo esto nada más es por la prisión preventiva. No por todo. No es por el caso, porque en el caso siguió hasta la audiencia intermedia. Y a ver, no quiero ser muy técnico, pero para que nos entendamos, porque luego la gente a veces se le es difícil entenderlo. Voy a tratar de explicarlo lo más, de la manera más sencilla. Cuando a ti el Ministerio Público te imputa un delito, es decir, te dice ante el juez, señor juez, te informo que estoy investigando a esta persona por la probable comisión de este delito, y para eso te doy estos datos de prueba que me sirven para justificar que tú le des un auto de vinculación a proceso. ¿Qué es la vinculación a proceso? Es que queda sujeto a un proceso penal, donde empieza después una etapa de investigación complementaria, donde ya se van a aportar todas las pruebas. Una vez que concluye este periodo de investigación complementaria, nos vamos a la etapa intermedia, que es cuando el Ministerio Público dice, ahora sí, ya te voy a acusar. Primero te imputo, es decir, te voy a decir que creo que cometiste este delito. Una vez que se acabe este periodo complementario, dice el Ministerio Público, ya tengo las pruebas, ya te puedo acusar formalmente, y entonces presenta un escrito de acusación donde dice, te acuso de la comisión de este delito en estas circunstancias porque tú hiciste esto, y viene una narrativa de los hechos. El día fulano de tal, tú te acercaste a la casa, agrediste a la persona, le pusiste 35 puñaladas, 35 cuchillazos que le diste en la cara y el pecho, en el caso concreto de Dariela. Tenemos pruebas, la prueba de ADN, se encontraron heridas, se encontró en tu casa, encontramos el arma homicida, y entonces dice, tengo también los testimoniales de los vecinos, las periciales, y entonces ya se dan todo el cúmulo de pruebas. Y luego en ese mismo escrito dice, por este hecho se configura el delito de feminicidio previsto en el artículo 128 del Código Penal, y pido a usted, juez, que se le imponga la pena de tantos años de prisión, y aparte la reparación del daño por el monto total de 5,000 días de salario. ¿Por qué 5,000 días de salario? Porque para efectos de reparación del daño, cuando se trata de lesiones o de muerte, te vas a la Ley Federal del Trabajo. Y la Ley Federal del Trabajo dice que la vida de una persona vale 5,000 días de salario, que es más o menos 1,5 millones al momento del día de cuando se cometió el ilícito. Ese es el monto de reparación del daño, más los gastos funerarios y otros gastos que se pudieran haber realizado, que ya es responsabilidad de las víctimas acreditarlos. No, pues pagué esto, pagué el otro, y esto otro, ¿no? Ok. Esa etapa es donde el Ministerio Público le dice al juez, estas son las pruebas que quiero que se desahoguen en el juicio. La defensa, a su vez, tiene el derecho de aportar sus propias pruebas de descargo y poner su propia versión, porque el Ministerio Público le dice al juez, esta es mi teoría del caso, esto fue lo que pasó y lo hiciste por estas razones. O a lo mejor, como defensa no estás de acuerdo y dices, no, eso no fue lo que pasó realmente fue esto y estas son mis pruebas, ¿ok? Esa etapa se llama intermedia. En esa etapa intermedia, el juez dice, ¿acepto tus pruebas o no acepto tus pruebas? Una vez que queda definido eso, depurado cuáles son las pruebas que se van a aceptar, esperas que te den fecha para juicio oral. En el juicio oral es donde se van a desahogar las pruebas propiamente. Todo lo que hiciste en la carpeta de investigación no es válido hasta la etapa de juicio oral. A ver, que el perito dijo esto, a ver, ¿dónde está el perito? Y el perito que venga y que nos explique qué hizo. Y ya la defensa o el Ministerio Público saca el dictamen. A ver, ¿qué es este dictamen? ¿Usted lo hizo? Sí, yo lo hice. ¿Qué dice aquí? Pues que la víctima sufrió tantas puñaladas. Ok, ¿encontraron ADN? Sí, ¿de quién era el ADN? Pues del señor. En fin, así a grosso modo eso es. Okay.
Esa es ya la etapa de juicio y luego ya culmina con una sentencia. Ahorita en la etapa que nos encontramos, ya se dictó el auto de apertura de juicio oral, ya están las pruebas que se van a deshogar, pero está suspendido en lo que se resuelve el amparo en revisión. O sea, por así decirlo, ustedes todavía no tienen la audiencia intermedia o ya la tuvieron. Ya tuvimos la audiencia intermedia, ya ofrecimos las pruebas nosotros, ya ofreció las pruebas la defensa. Ya se presentó acusación de tal Ya delito, está la acusación, ya está no ha la iniciado el solicitud juicio oral. y está la solicitud de pena también, que son Ok. 60 años, lo que están pidiendo el Ministerio Público, y el 1.600.000 pesos más o menos de reparación del daño. Ok. Eso es lo que está pidiendo. Pero no podemos desahogar la audiencia de juicio oral, no podemos entrar en la etapa de juicio oral porque está suspendido en virtud del amparo en revisión. Ese amparo en revisión apenas lo admitieron el 19 de diciembre y en teoría, por lo que dice la ley, tendrían 3 meses para resolverlo. Pero por el cúmulo de trabajo, y le dicen los juzgados, sí, pero dure. O sea, sí, lo admití el 19, pero atrás de él tengo otros 20 o 30 asuntos que resolver. Por decírtelo, este es el amparo, creo que es el 200 y feria, en revisión de ese tribunal colegiado. Entonces todavía están un montón de amparos atrás de él que hay que esperar a ver cuándo se resuelve. Una vez que se resuelva en definitiva, entonces ya va a quedar concluido el proceso del amparo y entonces sí podremos entrar al desahogo de pruebas en etapa de juicio. Por eso yo calculo que, si bien nos va tal vez en unos 6 meses, puede ser que un año. Ahora, ¿dónde estaba la inquietud de la familia y personal de tu servidor? Que la propia Constitución te establece en el artículo 19 constitucional, y creo que tú lo mencionaste el otro día en tu programa, que la prisión preventiva no puede durar más de 2 años. La prisión preventiva es únicamente para que el imputado esté presente en el juicio y no se vaya a ir. Pero si por cuestión del juzgado no se ha juzgado, tampoco lo puedes tener indefinidamente por el principio de presunción de inocencia. Entonces, si llegamos a los 2 años y no ha habido juicio, esa persona tiene que salir libre inmediatamente. Salvo, dice la propia Constitución, que ese retraso se deba a actuación de la defensa, y no cualquier actuación, porque no porque la defensa presente un amparo quiere decir que eso lo va a detener. No, son cuando esas actuaciones de defensa son tendientes a entorpecer el proceso o a retrasarlo. Como este es el caso, nosotros consideramos que en este caso fue a retrasarlo porque los amparos no son sobre el fondo ni nada, sino sobre el tema de la prisión preventiva. Entonces no acuden, no pegan al fondo. Entonces, para nosotros, desde nuestro punto de vista como abogados, creemos que esta actuación de la defensa no la puede hacer valer para decir, ya pasaron 2 años, que seguramente lo harán porque es el derecho a la defensa. O sea, yo no te digo que esté mal que lo hagan, simplemente creo que no es así la razón, y seguramente en la audiencia correspondiente, si es que lo solicitan, que hasta la fecha no tengo conocimiento que lo hayan solicitado, pues seguramente se las van a negar también. Entonces, a ellos les conviene que se resuelva su amparo lo más pronto posible para entrar a juicio. Ahora, y es lo que yo le decía a la familia, por la edad del señor, la propia ley, la Ley Nacional de Ejecución Penal, te establece que hay una cierta edad para estar en la cárcel. O sea, tú llegas a los 80 años y ya no puedes estar en la cárcel. Entonces, el señor tiene 72, va por los 73, suponiendo que lo sentencian a 60, no podría estar más de 7 u 8 años. ¿Y sale libre y lo mandan a dónde? Pues estaría en una prisión condicionada que no hicieran, o sea, hay una suspensión, no es suspensión de la pena, simplemente es una pena condicionada, que no haga ningún otro delito ni nada. Puedes pedir que alguna medida cautelar, como por ejemplo que el señor no se acerque, que el señor esté en su casa en arresto domiciliario, pudieran ser otras cosas, ¿no? Pero en libertad, por así decirlo, o sea... Sí pudiera alcanzar la libertad al cumplir el periodo máximo que la propia ley señala que puedas estar en la cárcel. Porque sería una pena, o sea, ya sería un tema de inhumano que una persona de 80 años o que tenga una enfermedad crónica degenerativa, que por ejemplo tienes cáncer, aunque tengas la edad que tienes, pero tienes cáncer terminal, ya sabes, también por eso podrías salir libre. Son unas excepciones que te marca el artículo 168 en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en la Ley Nacional de Ejecución Penal, ¿no? Que probablemente apelen a esa situación, que ya lo hicieron en una ocasión. Dijeron que el señor tenía una enfermedad crónico-degenerativa, que tenía diabetes,
y que por eso tendría que estar libre, pero pues el juez determinó que pues hay mucha gente que tiene diabetes, Sí, claro. ¿no? Y eso no le impidió de todos modos, como decía la mamá, si tú te fijaste, la mamá fue muy contundente, la señora Elvira fue muy claridosa, a mí me sorprendió y me dijo, Lic, algo que usted quiera agregar en el día de la ceremonia del perdón. Y dije, no señor, es que lo que usted dijo es contundente y ya no voy a venir yo a regarla. O sea, lo que ella dijo a mí me parece que incluso le movió, si tú te fijaste a la alcaldesa hasta, llegó un momento que sentí que hasta tragó saliva la alcaldesa, como Sí. que le pesó lo que estaba diciendo, ¿no? Comisionado también, nosotros veníamos platicando de eso, como que se sintió que, pues al final de cuentas es un tema muy sensible y mueble. Y sobre mueve. todo porque la señora Elvira dice, ok, a mi hija ya no me la devuelven con esa disculpa, no me la devuelven, pero al menos es un reconocimiento y pensamos que es un paso para que esto no se vuelva a repetir, porque lo que Elvira ha dicho y en otras entrevistas, y a mí me lo dijo personalmente, yo hago esto y salgo y doy la cara para que no haya otra madre que esté haciendo lo mismo que yo. Sin embargo, fíjate qué cosa, hace 2 años fue este feminicidio, el 15 de enero del 2023. Fue el único feminicidio que hubo en el mes de enero. En enero del 2025 ha habido 5 feminicidios. Dices tú, ah caray, entonces sirve de algo, porque además nosotros, ¿sabes por qué pedimos la primera disculpa? La primera vez que solicitamos la disculpa fue porque el propio fiscal general entonces, Iván Carpio, dijo que la culpa era de ella, porque había vuelto con su pareja. Primero, mentira, no volvió con la pareja. Segundo, aun cuando haya sido así, el Ministerio Público pues no tiene dotes de adivinación para decir, ya sé que volvió y ya por eso suspendo la investigación, No, porque tiene eso fue una lo que dijo. carpeta. Pero además, mira, ella inició 2 carpetas de investigación por violencia, porque ya le había aventado una vez del segundo piso de una casa y había sufrido lesiones y fracturas, traía collarín, y fue y presentó la denuncia. ¿Por qué le pidieron a la alcaldesa, por qué al municipio también le dijeron que tenía que pedir disculpas? Porque se giraron órdenes de protección, y entre estas órdenes de protección se dijo que durante un mes tendría que ir la policía a la casa de ella a ver cómo estaba. Rondines, que le llaman. De esos 30 rondines, nada más fueron 6. Nada más fueron 6 veces y ya no volvieron a ir. Es decir, hay una insensibilidad por parte de la autoridad al tema de violencia familiar. Se minimiza el problema de la violencia. Decimos, no pasa nada. Es más, a mí me ha tocado ministerios públicos, te lo juro, que dicen, pues yo no la veo golpeada. Porque creen que la violencia son golpes, tienes que ir moreteada para que crean que te hicieron violencia. Pero la violencia, conforme al artículo 242 bis, habla de violencia psicológica, violencia física, violencia económica, patrimonial, violencia sexual, incluso violencia institucional y ahora últimamente violencia vicaria. Todo eso está en el artículo 242 bis, pero cuando vas con un ministerio público que no está capacitado, que por eso es la ley de Ariela, para que estén capacitados, pues no entienden el concepto de violencia económica. Por ejemplo, el otro día presenté, yo no es el único caso que llevo, yo llevo muchos asuntos de violencia contra la mujer, delitos de violación, delitos de abuso sexual, todo ese tipo de delitos, no es que me haya especializado, pero fíjate, me han llegado y me han recomendado muchos. Y empecé todo esto por las pensiones alimenticias. Y desde los problemas de familia te das cuenta, cuando te platican, es que no me da dinero. Dije, es que eso es violencia patrimonial o violencia económica. Eso es un delito también. Y ellas no lo comprenden. La gran mayoría no sabe que vive en un estado de violencia. Lo hemos normalizado tanto porque decimos, pues si mi papá le pegaba a mi mamá, yo no le pego, pero le gritas, le insultas, la sobajas, la menosprecias. Todo eso está en el violentómetro como una herramienta para medir la violencia. Y muchas veces las propias personas, las mujeres que están sumidas en esto, no se dan cuenta que son víctimas de violencia. Por eso es bien importante que el Estado tenga esta sensibilidad para poderlas orientar, porque desde el momento que llega una mujer y pide la ayuda, debe de ser canalizada a la Comisión Estatal de Víctimas para que la atienda un psicólogo y vea el grado de afectación psicológica y que le explique que es víctima, porque lo más increíble es que te des cuenta que eres víctima, porque incluso tu propia familia te dice, pues ¿qué le hiciste? ¿No? Es que es bien celoso, pues mira las minifaldas que te pones. Y la propia familia empieza a normalizar la violencia y empieza a minimizar los derechos de la mujer. Y esto viene desde la familia y es bien importante que tomemos conciencia de eso. Y la autoridad no lo hace. Por eso era la importancia de esta disculpa. Pero esta disculpa va a quedar en nada si efectivamente no hay acciones concretas
para que las personas reciban una atención adecuada cuando llegan a denunciar estos delitos. Licenciado, y supongamos que en el peor de los casos se tarde 1 año en resolver este amparo. De ahí, supongamos que en 1 año inicia el juicio oral, ¿cuánto tiempo tarda en tener una sentencia? Y no sé, en el peor de los casos que todavía falte otro año, el sujeto ya tendría unos 74 años, ¿ustedes no podrían abogar después para que, aún cumplidos los 80 años, esta persona siga en la cárcel? Pues tendríamos que ver cómo está la ley ya para ese momento, ¿verdad? Porque están cambiando las leyes, pero mira, volviendo a tu pregunta, ¿cuánto tarda en resolverse un juicio? Una vez que inicia el juicio, tiene que concluir de manera ininterrumpida. Puede ser 1 día, 2 días, 3 días, 1 semana, pero debe ser continuado. Incluso puede haber audiencias que te duren 10, 12 horas, 13 horas, ¿no? Hasta que se acaba, porque hay un principio que se llama principio de inmediación y de continuidad. Entonces, esos principios que rigen el sistema penal te obligan a que hagas eso. Una vez que se concluye el juicio, luego ya delibera el juez, que tiene que ser un juez que nunca haya conocido el asunto. Tiene que ser un juez nuevo. O sea, no es el mismo juez de control que nunca va, no puede, está impedido el juez. Si tú de alguna manera participaste en alguna etapa del proceso, ya sea para revisión de medida cautelar o alguna audiencia, no puede ser el juez de juicio oral. Tiene que ser alguien que no conozca, que no esté contaminado, por decirlo de alguna manera, o no esté influenciado con todo lo que se ha dicho. Ahora, es un problema muy grave cuando son asuntos tan mediáticos como este, que diga un juez, pues yo nunca escuché de eso, ¿no? Sí. Pero deben ser objetivos y deben ser imparciales los jueces. El juez tiene que decir, a ver, Ministerio Público, ok, me estás diciendo que este señor hizo esto, esto, esto. ¿Con qué lo pruebas? Ah, con estos testimonios, con estas periciales, con estas fotografías, con estos videos, y esto te lo pruebo. ¿Y tu defensa? Pues yo tengo mis propias pruebas que desmienten esas pruebas. Y ese es un debate entre la fiscalía y la defensa, y el juez nomás está así como en el tenis, volteando para un lado, volteando para el otro, y una vez que ya entiende todo lo que le dijeron, el juez resuelve con los elementos que tú hayas presentado. Eso es lo que está pasando ahorita. Yo creo que voy a salir aquí con mi diplomado en justicia para mujeres. No, yo encantado de venir cada vez que me digan, y sobre todo, mira, es bien importante que la gente tome conciencia de que está siendo víctima de violencia. Si me permites, yo puedo dar mi número de WhatsApp para cualquier, me pueden mandar un mensaje. Si sienten que están siendo víctimas de violencia, les podemos dar una orientación. También contamos hay muchos grupos de apoyo en Mexicali, en la comunidad mexicana, hay muchos grupos como Desérticas, por ejemplo, de mi amiga Fer Holguín, que les brinda apoyo gratuito, o sea, y son grupos de mujeres que ya han vivido lo de ellas y son empáticas y las entienden y les dicen, yo ya pasé por donde tú estuviste, pero hay que pasar un proceso y hay que seguir adelante, y las apoyan. Sí. Y yo por mi parte las apoyo en el tema legal. No necesariamente tiene que ser meter una denuncia penal. A veces es un tema de apoyo psicológico y canalizarlas a la Comisión Estatal de Víctimas y que sean atendidas por ahí. Entonces, si alguna de las personas que nos está viendo conoce o es víctima, con todo gusto me manda un mensaje. Da tu número, da tu confianza, no te vamos a cobrar. Es el 686-404-0420. 686-404-0420. Ahí me pueden mandar un mensaje, el licenciado Rogelio Robles Dumas, y me digan, ¿sabe qué? Yo creo que yo soy, o conozco a alguien, o me gustaría escucharlo. Igual puede ser una consulta. Yo prefiero dar una consulta personal, porque luego, pues a lo mejor puede ser hasta irresponsable de mi parte, que yo sin ver ningún elemento nomás. Oiga, porque luego te preguntan, ¿y cuánto cobra? Yo les digo que no se preocupen por el tema de cobro también. O sea, yo creo que aquí lo principal es que se sientan seguras y que tengan el auxilio, tanto legal como emocional, el apoyo, ¿no? Así es, porque es desgastante. Tú puedes tener el mejor abogado, pero si tú psicológicamente pues no puedes seguir el proceso, vas a querer desistir y lo vas a querer dejar ahí, y que les expliquen, porque mira, algo que yo hago mucho, que muchos abogados, amigos míos me dicen, pero ¿por qué les dices tantas cosas? ¿No? Tengo un amigo que un día me dijo, oye, tú nomás saca el conejo de la chistera, no le digas cómo metiste el conejo ahí adentro. Y yo digo, no, ¿será que? Mira, yo he sido maestro muchas veces, di clases muchos años de amparo, de derecho penal, de derecho romano, y tengo esta técnica de quererte explicar, porque a mí lo que me gusta es que la gente no es que se lo aprenda, sino que lo comprenda y que lo entienda. Porque luego la gente se queda así, pues fui y me dijeron un montón de palabras que no entendí. No entendí nada. Y la gente por pena, por lo que sea, no pregunte, que te digan,
Oiga, sobre todo en los juzgados familiares, dicen, es que tiene que buscar a su abogado para que haga una promoción. Y la gente dice, ¿una promoción? 50% 2 de por descuento. 1, ¿ok? Ay. ¿No? No No, saben sí. qué es. Entonces, con toda confianza yo trato de explicárselos en términos Y muchas muy, gracias. muy entendibles. Y aquí vaya, tienes ¿no? tu espacio y cualquier cosa, pues igual vamos a seguir en No, contacto contigo. por el tema igualmente, del- mira, por porque todo. el tema de la justicia, sobre todo en el área penal, es muy complicado porque además la gente dice es muy caro, Ujú. es muy caro. Y hay mucha gente que, honestamente digo, está en la cárcel porque no tiene dinero. No tiene dinero, ¿no? Sí es. Pero ahí estamos, cualquier cosa que se ofrezca igual. Ya sabes que yo soy dulce, chile y manteca, ¿no? Yo puedo hablar de lo que sea. Excelente. Muchas Muchísimas gracias. gracias. No, a ustedes, licenciado. muchas gracias a ustedes.